Buenos días y gracias por la invitación que me hacen. Les voy a compartir como el resultado de una investigación que la he titulado El poder de los impotentes. El poder de los impotentes sobre el castigo físico dirigido a la infancia. ¿Por qué inicio esta investigación? Algunos estudios realizados en Colombia muestran la prevalencia aún del castigo físico dirigido a la infancia. Por ejemplo, Tavares hace un estudio con preadolescentes en estrato bajo, medio, alto y encuentra que si bien hay ciertos cambios en la práctica del castigo, hay una sustitución del cuerpo como blanco, digamos, a otro tipo de castigos, prevalecen aún golpes. Ella encuentra que golpes con palo, tabla, ladrillo, escoba, cable, en fin. Duque también hace una investigación y en los barrios centrales, en el barrio de los Cerros Orientales de Bogotá, y encuentra de igual modo que se sigue castigando a los niños con objetos como palos, zapatos, correa, alambre de púas. Parra realiza otra investigación y observa que en las escuelas, sobre todo del área rural, el regaño, la humillación y la paliza también continúan apareciendo como fenómeno. De igual modo, Londoño también encuentra que castigos que se utilizaban, digamos, a principios del siglo XX, como la humillación, el escarnio público, incluso el golpe, aún prevalecen. Y otra investigadora, López, encuentra que el castigo aparece como una de las justificaciones más recurrentes del daño que padres y madres infligen a sus hijos. Ahora bien, la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que ustedes pues la deben conocer, proclamada en 1989, al encontrar en el informe de los Estados parte que esa práctica insiste, a pesar de la prohibición, se vio obligado a sacar en la Observación General número 8 del 2006 un comunicado, digamos, una exigencia a los países para que incorporen en sus leyes la prohibición explícita, y subrayo explícita, sobre el castigo físico. Save the Children también constata en estudios en Latinoamérica y todas partes que todavía esa práctica se resiste a cesar, es decir, se ha legislado, aunque también pues sigue apareciendo, se ha legislado digamos, el golpe en la relación de pareja en distintos lugares, pero parece que hay una fuerte resistencia para abandonar el golpe como supuesto método educativo en la educación de los niños. Entonces, Save the Children dice: no tratamos de diferenciar y justificar nivel de violencia alguna contra mujeres o ancianos, de modo que ¿por qué hacerlo con los niños? Entonces es así como ante la permanencia del castigo a los niños realizo pues esta investigación con el fin de identificar y comprender cuáles son esos factores subjetivos que impulsan ese acto y que explican la resistencia al cambio. Para tal objetivo, entonces, defino que serán los educadores, entendidos como padre, madre, maestros, maestras, los que me van a enseñar o nos van a enseñar cuáles son esas representaciones relativas al castigo físico dirigido a la infancia que explican la prevalencia de ese fenómeno. Bueno, entonces, pero antes de escuchar a los maestros me doy la tarea de hacer un recorrido por la historia, por discursos pedagógicos 1900 y por la transformación de las leyes relativas al castigo físico. Y me encuentro, ustedes seguramente han podido leer en distintos autores, que la práctica, que el castigo físico dirigido a la infancia es una práctica que atraviesa distintos momentos de la historia. Es una práctica justificada por unas representaciones sobre lo que es y debería ser la infancia, pero también por unos móviles subjetivos. Se observó entonces que el considerar al niño como una propiedad que por demás se representa, o sea, históricamente, una impura, en falta, que nace en pecado, que hay que salvar del infierno, que es débil, daba licencia a los educadores para utilizar el golpe. Como si ese ser considerado tan supremamente rudimentario aprendiera a través de la sangre. Igual apreciación
recaía en el siglo XVIII sobre las mujeres y los esclavos, es decir, en el siglo XVIII a los niños, a las mujeres y a los esclavos se les podía pegar, se les podía golpear como una manera de aleccionarlos. ¿Por qué? Porque eran considerados seres rudimentarios. Entonces ahí se encuentra como una relación entre la representación que se tenga del otro y el castigo, o un poco pues de la alteridad, para utilizar la palabra de Héctor, de ese otro, de ese diferente. Igual algunos fragmentos de la literatura, Dostoyevsky, Tolstoy, muestran que el castigo físico puede estar acompañado por un extraño gusto, por un extraño placer que produce el ver sufrir al niño. Y parece que de ello tuvieron noticia algunas pedagogías y algunas leyes cuando señalan que no es propicio castigar con rabia y mucho menos para satisfacer un deseo de venganza. Es decir, que tanto la literatura, la pedagogía y las leyes saben que hay unas pasiones que desvirtúan la intención educativa. Subrayo este asunto de la rabia porque vamos a ver cómo aparece en una profunda conexión con el acto del castigo. Entonces, en el siglo XX se van introduciendo, o sea, venimos de esas representaciones de infancia, pero entonces en el siglo XX se van introduciendo unos nuevos saberes sobre infancia. Ahí está la pedagogía, la psicología, la sociología, la antropología, tratan de resignificar esa idea que el niño es un ser rudimentario y que es preciso, la letra con sangre entra o el dolor con dolor se paga para educarlo, es decir, tratan de expulsar de las representaciones sociales las propuestas que hacían pedagogos como Lancaster. Recordarán que Lancaster fue un pedagogo que trajo Bolívar a finales del siglo XIX y que promovía ponerle al niño en la espalda letreros como el burro, el bobo, el tonto, había el escarnio público, lo ponían en una canasta en la mitad del patio, lo encerraban en cuartos oscuros, era admitido el golpe, pero también ese modelo de justicia retributiva, algo así como dolor con dolor se paga. Entonces estos nuevos discursos intentan ir proscribiendo esos métodos a partir de una nueva representación de infancia. Del mismo modo, la Convención intenta resignificar la infancia cuando la considera un sujeto digno y pleno de derecho. ¿Qué significa eso? Que el niño debe recibir el mismo trato que el adulto. En esa medida se resignifica la representación de infancia y también se resignifica el castigo físico como un acto de violencia. Y le exige, como les decía ahora, que incorporen en sus leyes la prohibición. Sin embargo, cuando hago el recorrido por las leyes de Colombia, Código Penal, Código Civil, la Ley de Infancia y Adolescencia, me encuentro que ninguna de esas leyes tiene de manera explícita la prohibición del castigo físico. En el Código Civil aparece incluso la expresión es posible la sanción moderada. Hay dos ciudadanos que hacen una demanda a ese artículo del Código. La Corte Constitucional rechaza esa demanda. La Ley 1098 tiene dos artículos que hacen referencia al castigo, pero hay mucha vaguedad porque en determinados momentos dice prohibido el castigo, prohibido la violencia, prohibido el maltrato. Para un lector dirá qué es violencia, qué es maltrato, qué actos son considerados así, pero no hace caso nuestras leyes colombianas de la exigencia de la Convención de decir de manera explícita el castigo físico. Bueno, uno de ahí podría deducir que en los hacedores de política aún persisten ciertas representaciones de la tradición que atraviesan la manera como están haciendo las leyes, ¿cierto? Y que dan como una cierta licencia, hay un silencio ahí que da una licencia y facilita una cierta impunidad que permite que al niño se le siga pegando como supuesto método educativo. Entonces, me doy a la tarea pues de escuchar a los educadores para poder saber qué es lo que pasa, por qué lo legal, o sea, esa prohibición no es lo legítimo para ellos y por qué se sigue realizando ese acto. En primer lugar, ¿qué nos enseñan los educadores? En primer lugar, ellos entrevisté 7 educadores, padres, madres, maestros, maestras, y lo que encuentro como constante es que ninguno
quiere perpetuar la tradición. Hay una oposición a ese discurso. Ninguno quiere hacer lo que sus padres, madres o maestros hicieron con ellos. Sin embargo, todos han terminado pegándole a sus hijos. En ningún caso apareció que uno de los maestros entrevistados le pegara al alumno, en estos casos no. Lo particular es que, como les decía ahora, tras el golpe no hay una sanción que venga del lado del Estado. O sea, hay una supuesta prohibición de la convención, pero el Estado colombiano, la reglamentación que tiene, supone que solamente interviene cuando el niño está en peligro de muerte, hay marcas en el cuerpo, pero cuando son las palmadas, los golpes en la casa, en la intimidad o por allá en la escuela rural, no pasa absolutamente nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede en el fuero íntimo de los educadores para que terminen castigando físicamente a los niños? Los educadores pueden vivenciar bajo determinadas circunstancias un desvanecimiento de su función como figura de autoridad. Manifiesto en hechos como la suspensión de la palabra. Como decía Héctor ahora, la palabra ya no le sirve en determinados instantes en el vínculo con el niño, deja de ser mediadora. Cuando cae la palabra como mediadora, lo que adviene es un empuje a resolver por la vía de la fuerza los impases en la educación con el niño. Es una salida desesperada que impide comprender lo que acontece en el vínculo, lo que está pasando en ese conflicto. Es decir, queda interrumpido el tiempo para la pregunta, para la conjetura, para soportar la incertidumbre y para leer lo que allí sucede. Se suspende pues la posibilidad de introducir un acto orientado por una intención educativa, quedando el educador bajo el mando de otra intención, una intención agresiva, en tanto trata de someter al niño a como de lugar. Y ese desvanecimiento como figura de autoridad, según Pierre Legendre, un psicoanalista francés, ocurre cuando el sujeto, o sea, el educador, le demanda al niño que le dé un lugar cierto, que le dé un lugar sin fisuras y completo, es decir, que lo reconozca como la autoridad con mayúscula y en consecuencia le obedezca en todo. Esta demanda se origina, según el autor, en un asunto que el sujeto no ha resuelto en su fuero íntimo, el no soportar su indeterminación subjetiva, el no soportar el no ser todo para el otro y mucho menos para un niño. Así las cosas, este sujeto le está demandando al niño lo que en su propia infancia le demandaba a sus padres. Demandarle a los padres ser todo para ellos es una aspiración incestuosa, imposible de satisfacer, como lo decía Freud. Por tanto, si un educador le traslada esta demanda al niño que tiene a su cargo, le descarga una solicitud que no le corresponde, le exige al niño que lo reconozca sin fisuras. Es decir, el educador que quiere ser la autoridad y que no soporta que el otro lo ponga en falta, que no le obedezca en todo, digamos, sería un educador, alguien, un sujeto que puede estar encartado, digamos, con su propia indeterminación subjetiva. Lacan señala que cuando un sujeto cree ser la ley, desencadena en el otro efectos devastadores. Fue así como los educadores indicaron que en el instante en el cual ellos se sienten reducidos en su función por parte del niño, pasan al golpe. Decía uno de ellos, es que yo siento que el niño me trata como un bobo. Es decir, que un educador puede leer los actos del niño en ciertos momentos como una destitución subjetiva, como una destitución de su función y en consecuencia, por la vía de la violencia, exigirle que le restituya su lugar. Según Freud, todo niño tiene una profunda necesidad de ser amado por sus padres, todo ser humano, pero de igual modo anhela que ese amor sea sin rivales, sin tercero, anhela ser el único. Pero cuando el niño es castigado y amonestado por los padres, lo significa como una pérdida de amor, pérdida frente a la cual el niño puede construir fantasías en las cuales sus padres o los sustitutos, sus maestros, le pegan a otro niño. Esto es un estudio que hace Freud sobre las perversiones y encuentra que hay, unas construcciones fantasmáticas en los sujetos. Esta es una de ellas y es fantasear
que ese otro del que se espera amor le pega a un niño. Y esa es su manera fantasmática como de recuperar ese amor incierto supuestamente perdido. Así las cosas, el educador, por la vía del golpe, recupera su lugar como figura de autoridad y sin falta, así como en otrora resolvía sus incertidumbres de amor frente a sus padres. Ahora bien, tendría también estatuto de acto agresivo, en tanto se goza reduciendo al otro no solo el golpear al niño, también el ver que alguien lo golpea y no evitarlo. Dice Ferran Gallego en la introducción a un libro que se llama Educar después de Auschwitz, que la quietud es un modo de asistir a la fatalidad de la víctima. Entonces hubo un caso, el caso, digamos, de uno de los educadores en donde el padre no interrumpía los excesos de las mujeres de la casa, quienes golpeaban a este niño por cualquier cosa y con cualquier objeto. J, frente a esta falta de regulación de ley, se protege asumiendo una posición de sumisión frente a la figura de autoridad. Digamos que la sumisión es ahí como su defensa. Ahora bien, llama la atención que este educador actualmente reconoce su imposibilidad de trabajar con niños, él prefiere trabajar con adolescentes, porque no soporta que los niños son muy obedientes, porque los niños a su juicio parecen unos paticos detrás del maestro, y advierte que él frente a los niños tiene una tendencia a convertirse en alguien muy legalista, a ofuscarse por cualquier cosa, a irritarse por cualquier cosa. Entonces podríamos decir que le traslada a los niños, a su pesar, los impases de su propia infancia. Los niños, para este educador, son su reflejo, así él no lo sepa. Representan la posición despreciable que tuvo que asumir frente a los excesos de las mujeres en su casa, frente a los cuales solo hubo silencio del padre. Lo anterior nos permite afirmar que el encuentro con la hostilidad de los progenitores en la forma de los golpes no pasa sin consecuencias. O sea, este caso nos enseña esto, eso no pasa sin consecuencias. Es más, puede tener efectos traumatizantes. ¿Por qué el golpe de aquellos, de ese otro con mayúscula, de quien espero protección y cuidado, puede ser traumatizante? Todo niño se encuentra en posición de desvalimiento. Si no hay un otro que digamos, si no hay un otro ahí, digamos, moriría. Necesita siempre alguien que lo rescate de la muerte, está completamente desvalido y dependiente. No solamente necesita el cuidado, el cobijo, la alimentación, sino el amor, que alguien lo signifique, que alguien lo represente. Dice Freud, no se podría indicar en la infancia una necesidad de fuerza equivalente a la de recibir protección del padre. Pero si de ese otro, con mayúscula, el niño recibe actos que lo exponen a situaciones de desamparo, un niño frente al otro, un otro que lo golpea, en tanto se siente en peligro y sin posibilidades de defenderse, ello dejará una marca que en lo sucesivo se manifestará como una angustia anticipada. Decía uno de los educadores, yo sentía frente a mi padre un terror terrible. Alice Miller dice que los sujetos tienden a salvar a sus progenitores, a disculparlos y a hacerse responsable de los excesos del otro. Por tal razón, en muchas ocasiones, los adultos dicen, a mí mi papá me pegaba y a mí eso no me traumatizó. Y en las entrevistas aparecía eso, pero también aparecía un relato donde había mucho horror, decía, no, él me violentó, me pegó, y más adelante, sin darse cuenta, se contradecía y decía, ve, yo no viví eso como violencia, pero luego hablaba de la angustia que vivía, o sea, esa doble significación. A lo que habría que responder que el trauma es una huella que permanece inconsciente, que el sujeto no sabe nada de ella, sin embargo, por haberla olvidado, puede retornar en acto, frente al cual el sujeto, un acto frente al cual el sujeto se desconoce, como ocurría pues como en los educadores. Es así como se conjetura que esas vivencias traumatizantes, ahora reprimidas, pueden retornar en el vínculo del educador con el niño. Como dice, yo no entiendo por qué hago eso.
algo se me dispara, algo se salta, yo no sé qué es lo que pasa, yo no sé por qué lo estoy haciendo, yo no estoy de acuerdo con eso. Bueno, pero también encontramos que hay unos resortes subjetivos que precipitan el acto del castigo. Uno de ellos, como ya les dije, es la laxitud de la ley para sancionar los actos como los castigos físicos dirigidos a los niños. Dice René Girard en un libro que se llama La violencia y lo sagrado, que los objetos elegidos entre la comunidad para descargar el empuje a la violencia son generalmente aquellos que no serán vengados por nadie y también aquellos que se consideran por fuera de lo social. Es como la impunidad y el estar al margen de cierto reconocimiento simbólico en ciertos momentos, es como si eso expusiera al niño a la violencia. Es decir, si no hay sanción, si nada pasa, el acto se puede, eso facilita, no lo explica porque no todos los educadores, no todos pegan siempre, hay unos que no lo hacen, pero facilita que se pase al acto agresivo. También se encuentra, como vimos en el caso de Jota, que hay una merma del valor del niño, al punto que él no puede trabajar como maestro de ellos porque son su reflejo. En otros casos, si bien hay amor al niño, cuando el niño no se somete a la voluntad del educador, cuando no se ajusta a sus ideales, cuando le patea el balde, como dice la Jonquier, se menoscaba el amor y ello abre la posibilidad de responder con un golpe a los límites en la educación. Lo anterior para decir, esto me parece pues importante, que en ningún caso los educadores golpearon al niño desde el amor y la serenidad, ni con la intención de una sanción moderada, golpeaban siempre desde la rabia y desde la desesperación. Todos los casos enseñan que el golpe está desprovisto de serenidad. Siempre al acto del golpe le antecede la angustia y la rabia. Y estos afectos, como se advirtió, son precipitados por esa indeterminación subjetiva que en determinados momentos puede sentir el educador, cuando el educador dice, es que yo ya no sé qué hacer, es que lo he ensayado todo, no sé qué hacer. No saber qué hacer, sentirse reducido en su función de autoridad, angustian al educador y lo pueden precipitar al golpe. Dice un educador, es que mi hijo a veces me ve como un idiota. Otro agrega, es que él me ve cara de huevón. En tal sentido, el castigo físico sería un acto realizado por un sujeto impotente para con ello restituir su lugar frente al niño por medio de la fuerza. Entonces, la angustia está anudada a la posición que el educador asume frente a los encuentros con el límite en la educación del niño. Así, cuando el sujeto lucha con las imposibilidades, con esos límites, con ese no saber qué hacer, puede desembocar en la impotencia y tras la impotencia fácilmente se puede desencadenar el acto. Hay otros desencadenantes, como enseñaban los educadores, es convertir al niño en chivo expiatorio, relatos como tengo problemas con mi pareja, yo a él no puedo golpearlo porque lo que se me viene es otro golpe peor, yo cuando tengo mucha rabia la descargo en mi hijo. Está también la fatiga del deseo, educadores que quisieran saberlo todo, poderlo todo, nunca desfallecer, pero en determinado momento hay una fatiga y frente a ese estado como de impotencia y de desorientación para poder responder puede advenir también la violencia y el golpe. Y otros casos es la falta de deseo, o sea, no amar al niño o no querer ser maestro de niños puede generar una desorientación en el sentido de que no está orientado por su deseo, sino más bien como por sus asuntos no resueltos de la infancia y más por un empuje a la violencia. Por último, quisiera leerles un fragmento de una maestra que cita Graciela Frigerio, en donde esta maestra, frente a la imposibilidad, frente al límite, frente a la incertidumbre, cuando el niño le patea el balde, cuando el niño se opone a su propuesta pedagógica, ella no responde con el golpe y uno dice, ¿pero por qué? ¿Qué pasó ahí? Entonces dice Graciela, yo trabajo mucho en territorio, abajo, y estábamos escribiendo con unos educadores.
estábamos tratando de dejar traza escrita de lo que había sido una experiencia. Y una educadora a punto de jubilarse escribió lo que para mí es una bellísima página de una experiencia pedagógica. Ella, que hace mucho tiempo que ejerce el oficio, eligió compartir una especial experiencia pedagógica, en la que ella titula Alerta Roja, mi mamá me ama, y la remite a los inicios de su profesión, de su oficio como educadora, y cuenta cómo ella pone en la pizarra la frase, en su aula, pone mi mamá me ama, y un niño grita y le dice, seño, eso será usted, porque a mí mi mamá me caga a palos. Y la seño se dio cuenta que hasta ese momento ella y todos los demás ponían en juego como regla universal del aprendizaje, de la escritura, esa frase como si fuera neutra, como si no dijera nada, pero que un sujeto singular podía echarla por tierra. ¿Saben qué? Si esa es la frase, diría el niño, si esa es la frase, yo quedaré inhibido para aprender a leer y a escribir, porque a mí, mi mamá no me ama, a mí me caga a palos. La seño sale del aula desolada con el niño llorando, preguntándose, ¿yo qué hago con el niño? Suspende la clase porque no puede seguir. Se va con el niño, le lava la cara y empieza a pensar, si Piaget me hablara, ¿qué diría? Y Piaget mudo. Si no es Piaget, tal vez Vygotsky, y Vygotsky mudo. Que me diga qué hago con un niño que me desmiente eso. Ella se daba cuenta que debía pensar algo porque se encontraba en un auténtico obstáculo epistemológico para que el niño aprendiera a leer y a escribir. Y yo diría, porque ella no sabía qué hacer, que eso muchas veces antecede al golpe, no saber qué hacer. Y pensó, si el agua le calmó las lágrimas al niño y le calmó la angustia, pues la palabra que voy a escribir en el tablero será agua. Volvió a clase pensando que si en ese momento venía la supervisora, la iba a sancionar porque agua no formaba parte del repertorio, del protocolo, de la secuencia de la lectoescritura en su tiempo. Y si aparecía la directora, le iba a poner una observación, porque no se puede usar esa palabra. Con mucho miedo escribió agua en la pizarra. Termina su escrito diciendo que no pensaba que había hecho algo especial o que había hecho algo innovador, pero que cuando lo había trabajado con las compañeras acá, ellas le habían dicho que era una innovación. María construye preguntas, como podemos ver en este caso. María puede hacer pausa. María no le da una significación prematura a la oposición del niño, no salta del instante de ver al momento de concluir. Ella no eclipsa la posibilidad de la comprensión, por tanto intenta escuchar qué le dice este niño e introduce un acto, no para recuperar por la vía de la fuerza su autoridad increpada, puesta en cuestión, su estrategia didáctica, sino para restablecer la posibilidad de que el niño aprenda, teniendo en cuenta su subjetividad. En María se puede observar la construcción de una decisión, la cual supone transitar por los tres tiempos lógicos entre el momento de ver, el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento para concluir. Tres tiempos lógicos en la prisa de la angustia y de la rabia, porque el otro le quitó supuestamente su lugar. Ella no entra pues en una lucha con el niño para obligarlo a obedecer sus indicaciones y mucho menos lo golpea, como hacía la profesora de uno de los educadores, porque él no escribía con la derecha sino con la izquierda. Él nos contaba en la investigación que lo que hacía ella era darle reglazos en la mano, porque se salía pues de sus presupuestos. Ella no intenta restituir su lugar incierto como figura de autoridad, María, de quien les hablo en el relato. Ella soporta su no saber y utiliza un tiempo para comprender qué acontece, y de allí introduce un acto formativo. ¿Por qué? Porque ella no es la que sabe, es el niño quien le enseña. Y para soportar esa posición, ella se deja dividir por el otro, ella soporta su ser incierto. Bueno, queda pues abierta la posibilidad de escuchar a los educadores
para saber cómo se las arreglan con el límite propio de la educación, más allá de quedar sumidos en la impotencia, porque no todo educador pega, no lo hace siempre. Habrá que escucharlos para saber qué invenciones están haciendo. María nos muestra una invención. ¿Qué invenciones están haciendo hoy para restarle peso a los significantes, a las representaciones de las frustraciones de su infancia y a lo incierto de su lugar de autoridad? Una autoridad que ha cambiado con el tiempo, no porque ya no exista, sino porque también creo que hay que hacer nuevas invenciones de esa función de autoridad. Preguntas que nos permitirán reconocer entonces qué hacen los educadores con el límite para no precipitarse al volcán y al poder de los impotentes.